Hola, buenas noches a todos. Gracias por convocarme. Mi nombre es Sebastián Bierolenker, soy médico otorrino, asistencial y perito. Y el tema que vamos a charlar hoy un poquito, en breves nomás, es sobre hipoacusias inducidas por ruido. Primero hay que entender y repasar qué es el ruido. Recordemos que el ruido es un sonido desagradable y molesto con niveles excesivamente altos que potencialmente son nocivos para la audición. Esto definido por la OMS y la Organización Internacional del Trabajo. Acústico. El trauma acústico es un accidente. Está causado por un ruido único, es de corta duración, pero de muy alta intensidad. Por ejemplo, una explosión. Y de esto va a tener como consecuencia una pérdida auditiva repentina y generalmente dolorosa. Puede estar asociado no a acúfenos o algún cuadro vestibular. Al tema que nos llevaba hoy, que es la hipoacusia inducida por ruido. Esto es la disminución de la capacidad auditiva de ambos o de un oído. Generalmente es de ambos, de manera parcial o total, permanente y acumulativa, de tipo sensorio-neural, o sea, neurosensorial, que se origina gradualmente y es como resultado de una exposición a niveles perjudiciales de ruido, o sea, a mayor de 85 decibeles durante un periodo grande de tiempo. Ahora, ¿cuál es la etiología? ¿Qué cosas tenemos, qué factores se tienen que juntar para que esto pase? Bueno, primero la intensidad sonora, o sea, lo que hablamos antes, que la intensidad sea superior a 80 decibeles. El tiempo de exposición es un parámetro fundamental. Mientras más tiempo estemos expuestos a un ruido a alta intensidad, mayor va a ser el grado de lesión. La frecuencia del ruido nos dice que las más lesivas están entre la 2000 y la 3000. El ritmo del ruido, esto quiere decir que a igual intensidad y a igual frecuencia y tiempo de exposición son más perjudiciales los ruidos discontinuos o intermitentes. La susceptibilidad individual, esto es lo que habla de cada persona, no todas las personas van a reaccionar igual ante igual exposición. Y hay otros factores como la edad, el estado general, las condiciones de trabajo o enfermedades otológicas. Por ejemplo, si un individuo sufre una hipoacusia conductiva desde antes, tiene menos riesgo de lesión coclear. ¿Cuál es la clínica? La separamos en síntomas psíquicos y los síntomas audiológicos. Los síntomas psíquicos van a estar lo que ocurre dentro del trabajo o lo que le ocurre a este trabajador o este paciente fuera del trabajo. ¿Sí? Durante el trabajo, estar más irritable, agresivos, más desatentos. Y fuera del trabajo pueden sufrir insomnio, ansiedad o neurosis. ¿Sí? Y los síntomas audiológicos es una historia, cuando la relatan a nosotros cuando hacemos las pericias, generalmente es siempre la misma historia. Empieza de a poquito, empiezan a notarlo en el momento de trabajo, ese ensordecimiento, un zumbido o el dolor de cabeza, que eso mejora en los periodos de descanso o los fines de semana, y que después esos periodos donde están mejor se van acortando y se va haciendo permanente. Podemos clasificar las hipoacusias inducidas por ruido en grados. El primer grado es cuando hay una pérdida leve de hasta 35 decibeles, exclusivamente en la frecuencia 4000. Vemos esa cuña en ambos oídos, simétrico. En el grado 2 ya hay un comienzo de la pérdida en la frecuencia 2000 hasta aproximadamente 25 decibeles. El grado es el deterioro auditivo aumentado y que implica ya la frecuencia 1000, con mayor deterioro en las que ya nombramos, en la 4000 y la 2000. Como vemos en la curva azul, es donde ya hay deterioro mayor en todas las frecuencias, pero a tener en cuenta, muy importante, es que las frecuencias más graves no van a pasar los 25 decibeles. El diagnóstico diferencial. Esto es lo más difícil de hacer en lo que es una pericia, en lo que uno tiene que explicar a un juez y tiene que ver si realmente tiene ese nexo causal entre la patología que presenta el paciente
y la justificación de por qué la tiene, si tiene un nexo causal o no con su trabajo, ¿sí? A veces con todo el arsenal técnico que tenemos no podemos saber realmente si esa hipoacusia es por otra causa o si es vinculada a su trabajo. Así que la anamnesis, tanto profesional como extralaboral, toma un valor fundamental, al igual también de la lista de enfermedades profesionales. ¿Qué usamos para evaluar y para poder darle un número a esa incapacidad? Es el baremo que se usa como decreto instrumentado en el 65996 de la ley 24.557, que es sobre la ley de RT. Para sacar el cálculo de la pérdida monoural tomamos la frecuencia 500, 1000, 2000 y 4000 y estas frecuencias las sumamos, nos va a dar un valor que volcamos en la tabla que nos va a dar un porcentaje de pérdida auditiva. Y ese porcentaje se multiplica por 0,15, que es del total del cuerpo, para saber cuál es la total obrera. Y ese va a ser el porcentaje de incapacidad. Usamos para las pérdidas auditivas bilaterales. Sumamos la 500, la 1000, la 2000 y la 4000, en este caso de ambos oídos, y los volcamos en una tabla. En la intersección de esa tabla donde encontramos ese valor, vamos a tener un valor de porcentaje que esta vez lo tenemos que multiplicar por 0,42 para tener la total obrera. En cuenta, en el caso de que alguno realice algún tipo de trabajo de esto, necesite poner un diagnóstico, tengan en cuenta que ninguna hipoacusia inducida por ruido va a tener una pérdida mayor a 25 decibeles en las frecuencias graves, ¿sí? Y también a tener en cuenta que la actividad de ese trabajador tiene que estar vinculada a las enfermedades profesionales. Se puede llegar a realizar una semejanza o buscar alguna jurisprudencia para poder explicar al juez que esa pérdida sí está vinculada al tipo de trabajo, pero es mucho más difícil y son mucho más simples cuando el trabajo que hace ese obrero está dentro del listado de del decreto de la 658/96. Bibliografía, por si quieren buscar alguna información. Oportunidad de poder contar por lo menos brevemente algo de lo que hago. Y como deseo, espero que nos podamos volver a juntar nuevamente en el club o en algún congreso. Abrazo para todos.